Soy la arquitecta Caterina Jordán y hoy vamos a hablar de por qué el diseño arquitectónico complementando con un buen diseño de interiores debe valorarse y cómo influye en tu calidad de vida y por qué no es lo mismo diseñar que construir. La arquitectura y la construcción son dos disciplinas completamente distintas. El arquitecto que diseña el espacio analiza el uso, el suelo, el terreno, la luz, la ventilación, la estética y la funcionalidad de todo. El constructor ejecuta la obra siguiendo los planos a cabalidad con sus especificaciones técnicas. Una analogía más o menos sería que un chef crea una comida y escribe la receta para que se pueda elaborar con el exacto sabor. Luego, un buen cocinero sigue esta receta al pie de la letra y tendrá como resultado un plato con el sabor, la textura que ese chef creó. Traspolando todo esto a nuestra cultura, basada en que los albañiles, por su larga experiencia, creen poder hacer la casa sin un plano, porque en su cabeza están las ideas de las medidas de los ambientes de una casa. Es un gravísimo error, porque un proyecto bien elaborado es más que medidas y espacios ordenados dentro de un terreno. Lo primero, analizar el terreno y sobre todo el naciente, el poniente y hacia dónde llueve y el clima con las lluvias si son abundantes para esa región. ¿Dónde ubicar la piscina, por ejemplo? Luego están las normativas que cada ciudad tiene diferente y deben ser tomadas en cuenta para poder tener una construcción legalmente registrada en la alcaldía. Todo eso no lo puede saber un albañil por mucha experiencia que tengan. A mí han llegado clientes que tenían su obra gruesa ya avanzada, pero que no habían contratado un arquitecto para elaborar su proyecto previamente y es muy difícil salvar los materiales invertidos para transformar luego esa obra en algo funcional y estéticamente agradable. Tengo muchos buenos resultados en este tipo de trabajo, por eso es que les digo a mis clientes, paguen antes de construir a un arquitecto para realizar el proyecto y después recién viene la construcción. Pero paguen bien por el proyecto, porque un arquitecto que no valora su trabajo es porque su trabajo no llega a ese valor como resultado. También tengo muchos proyectos que han llegado a mí para que los arregle porque el propietario no está contento con el diseño que resultó barato. O sea, de un pariente que acaba de graduarse, de un amigo que le cobró un poco menos con la intención de ganarse la obra. Me acuerdo ahora mismo una casa que arreglé en la ciudad de Tarija. El proyecto inicial estaba con la casa hacia el fondo del terreno y el parqueo obviamente quedaba a más de 20 metros de distancia sin protección para las lluvias y varios otros que realmente me asombra que algunos colegas no diseñan baños en medidas ideales, que tengan ergonometría como para ejemplo entrar a ducharse en una buena medida y no tener un cubículo pequeñísimo como si estuviésemos necesitando 20 centímetros más para un buen baño. El valor invisible del diseño. Sí, el diseño debe contemplar distribución de espacio, ergonometría, iluminación natural, ventilación, acústica, integración con el entorno. Un buen diseño puede reducir hasta un 30% el consumo energético y aumentar hasta en un 20% el valor de su propiedad a la hora de una venta. ¿Qué pasa hoy en día con la inteligencia artificial y los proyectos? Comparemos entre un plano genérico bajado de la internet con inteligencia artificial y uno hecho a medida para un cliente. Acá seguramente la inteligencia artificial no prevé el poniente que, por ejemplo, en los vidrios, si ponemos hacia el poniente de piso a techo, tenemos como resultado ambientes muy sofocantes por la incidencia solar del final del día. Muebles que se van a ir despintando, maderas que si están expuestas deben ser barnizadas con mayor frecuencia.
Tener que, por ejemplo, poner muchas cortinas pesadas para paliar un poco la incidencia solar en esos ambientes, por nombrar algunos de los problemas que no son vistos por la IA. Otro es comprar el terreno sin dejarse asesorar. Hay gente que cree, por ejemplo, que el terreno en esquina es mucho mejor que un terreno entre colindantes, pero eso no siempre es así. Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, el retiro frontal obligatorio exige 5 metros en el que usted no puede construir nada más que parqueos o una pequeña área de servicios en algún porcentaje. Comprar los muebles antes de tener el plano del interiorismo. Esto es un caso de, por ejemplo, los departamentos. Muy común que me piden interiorismo para hacer dentro de los edificios, ya que los espacios están definidos y el diseño debe estar concordando con el flujo y la disponibilidad de las áreas, que cada vez son mucho más pequeños. Otro error es copiar ideas de Pinterest sin adaptarlas al espacio real. Pinterest y otros son solo para saber un estilo al que el cliente va como afín, pero jamás debe ser un copy-paste. Es más, nunca he tenido un mismo diseño para 2 clientes. Y para dejarlos más preocupados a quienes nunca han construido, les aseguro que ni siquiera el proyecto aprobado, registrado y presupuestado es 100% el mismo al final de la construcción. Otro error, depender de vendedores de la tienda, como asesores de diseño, por ejemplo. Hoy en día las tiendas más grandes contratan arquitectos juniors para que ofrezcan este asesoramiento a quienes compran sus productos. Eso es bueno si se trata de un color, medidas, asesorar un poco, pero no para crear ambientes completos. Ahí tengo mis dudas, pues el resultado donde lo único que sería es la búsqueda de ese arquitecto de meter cuanto mueble posible de la tienda en lugar de buscar una atmósfera acogedora con un menor presupuesto acorde al cliente. Si quieres saber algo más, otros consejos sobre cómo mejorar tu hogar con diseño profesional, suscríbete y deja tus preguntas en los comentarios. Soy la arquitecta Caterine Jordán Arza, interiorista y luminotécnica para servirte.